RCR, la red que comunica y une al Perú. Hora de saludar y agradecerle, como es habitual, la cordialidad que siempre tiene con RCR el doctor Pedro Angulo Arana, ex fiscal anticorrupción, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Qué gusto saludarlo, doctor Angulo, muy amable como siempre. Buenos días, José. Muchas gracias más bien por la invitación. Mi saludo a todo su público. Y en el Ministerio Público Federal de Brasil determinó la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con nuestro país en relación al caso Odebrecht tras un pedido de la propia compañía, ¿no? Ayúdanos a entender, doctor Angulo, ¿no?, de qué manera esto puede afectar en los procesos, qué cambia, qué significancia va a tener esta determinación de la Fiscalía de Brasil, entendiendo que en estos momentos se encuentra en Brasil el doctor Rafael Vela. Él ha dicho que hay una mala fe procesal en esta decisión de la Fiscalía brasileña. Y lo que se pregunta a la opinión pública es de qué manera puede afectar a nuestro país. Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad, en principio es un tema bastante preocupante, ¿no? Bastante preocupante porque no es solamente Odebrecht, que ya sabemos que en Odebrecht hay mafia, hay maña y malicia, sino que el Ministerio Público de Brasil, como institución oficial, ha manifestado eso. Entonces, digamos, lo que diga Odebrecht pasó por el tamiz del Ministerio Público y ellos saben lo que es el trabajo fiscal, entienden lo que es el convenio de colaboración. Entonces, preocupa varios temas, ¿no? Uno, que se puede haber filtrado información, porque la información actualmente solamente está entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es decir, cuando se inicia o se va a iniciar un juicio oral, en la acusación fiscal, el fiscal ofrece elementos de convicción para demostrar su hipótesis delictiva, en el sentido de quiénes son los autores, qué delitos cometieron, a qué penas se deberían hacer acreedores. En esa medida es que hay un reproche por parte de Odebrecht y del Ministerio Público brasileño, en el sentido de que se habrían pasado por alto, se habían incumplido, vale decir, algunas normas del convenio, no unas, sino varias. Una de ellas sería el que el Ministerio Público peruano habría ofrecido elementos de convicción que se actuaron en Brasil y por fiscales brasileños, cosa que supuestamente sería prohibido dentro de las normas de la colaboración. Entonces ahí hay un punto concreto que llama la atención porque se supone que en una colaboración los fiscales deben de buscar disponer de la mayor cantidad de prueba posible y no limitarla. Ese es un tema que tendrán que explicar los fiscales. Pero también nos preocupa el hecho de que dentro de esas observaciones esté lo que supuestamente va a pasar mañana, que es un examen del tema de lo que significa el lavado de activos y que aparentemente hay un criterio nuevo para que el dinero mal habido que llega a partidos políticos, de pronto pues eso ya no califica como lavado de activos, cosa que le podría servir a Nadine Heredia, al señor Ollanta Humala y a otros políticos que recibieron dinero de Odebrecht. Entonces, la realidad es que ese tema evidentemente también puede tener repercusiones y puede ser parte de lo que se tiene que discutir. Y bueno, el doctor Belabarba, el doctor Domingo Pérez están en Brasil, supongo que tratando de reactivar el tema de la colaboración, porque digamos ya ahorita ya hay un hecho concreto, ¿no? Que es que se van a tener que rehacer las fechas del inicio del juicio oral de Ollanta Humala y Nadine Heredia, porque ya los testimonios del señor Barata y otros ya no van a estar. Entonces, Que no es poca sí, cosa, ¿no? Que no es poca cosa porque son por testimonios supuesto. claves. Así es un tema delicado, es un tema preocupante y por eso también se tendría que investigar quiénes habrían filtrado información hasta Brasil, ¿no? Y a Odebrecht sobre todo. Ahora, el otro aspecto que hay que mirarlo a futuro, ¿no? Estamos mirando el caso de Ollanta Humala. Usted acaba de decir que hay otros casos donde también va a tener afectación, porque hay ya la negativa de parte de la Fiscalía
de los procedimientos que se venían siguiendo, pero también atendiendo a una solicitud. Y creemos que no solamente de esta nueva empresa creada por Odebrecht, ¿no? Tiene otro nombre la empresa, Novo Honor, Novo Honor. Así es. Novo Honor. Pero, ¿qué pasa si las otras empresas que también están vinculadas a estos hechos de corrupción se han acogido a una solicitud similar? ¿Todo se desmonta en el país? Yo no pienso que pueda suceder eso porque desde un comienzo se sabía que como Odebrecht trataba de imponer condiciones en contra del interés del Ministerio Público y aprovechándose de que ya su gente estaba en Brasil. Es decir, los sucesos que ahora se han dado en últimos procesos, que los fiscales llegan a los domicilios, deserrajan, incautan, eso desgraciadamente no se dio en la época de Odebrecht. Y el tema era que decían que se iban a utilizar las pruebas de Brasil, o sea, todo lo contrario que ahora conocemos. Ahí se tiene que dar una explicación. Pero precisamente como los de Odebrecht en esos momentos tenían la ventaja porque estaban en Brasil, ya los bienes los habían llevado, habían escondido elementos de convicción, ya no se podía dar la sorpresa que ahora se puede dar cuando la fiscalía actúa rápido. Entonces los fiscales que ingresaron, que heredaron ese tema, Domingo Pérez entre otros, pues estaban en desventaja. Y obviamente desde Odebrecht ellos estaban un poco como presionando y tratando de imponer condiciones. En esas dificultades fue que se dio el convenio y por eso también se consideraba que si Odebrecht de pronto no colaboraba, los fiscales tenían que hacer investigaciones a partir de conocimiento que tenían de elementos de convicción de Brasil y Estados Unidos suficientes como para cautelar que haya un respaldo probatorio a pesar de que no se llegara a obtener la colaboración de Odebrecht. No olvidemos que habían quienes decían que Odebrecht ya no vuelva a pisar el suelo peruano, ningún convenio con ellos, y claro, detrás estaba el interés de que ya no se den los procesos y que no haya ninguna colaboración y se caiga este convenio. La cuestión es que los fiscales se supone que tienen que estar apertrechados de un plan B, de un plan C y de todas las posibilidades, ¿no? Inclusive en su momento de pedir vía la cooperación internacional elementos de convicción policiales y fiscales de Brasil al margen del convenio. Entonces, yo pienso que como es una suspensión, no necesariamente el convenio se va a caer, porque hay varias cosas que en realidad les favorecen a los de Odebrecht. En estos casos se está diciendo que hay algunos casos que ya terminaron, que algunos no fueron sancionados, como son procesos diferentes, entonces no necesariamente lo que se resuelve en el Perú les va a afectar donde ellos ya tienen algunas ventajas y más bien son colaboradores. Entonces, yo creo que es un tema de negociación, creo que es un tema de diálogo, creo que es un tema de ponerse de acuerdo y espero que el hecho de que en estos momentos estén los doctores Belabarbe y Domingo Pérez allá sirva, ¿no? Para que nuevamente se reactive la colaboración, aunque como usted bien dice, pues ya se perdió tiempo, ¿no? El otro tema, ya no vamos a conocer mayor información que provenga del Ministerio Público brasileño. Hasta el momento, queda suspendido. Claro, porque ellos, vía lo que ya se comunicaron, teóricamente ahora como están dialogando con los fiscales, ambos les conviene dialogar y obtener una solución, ¿no? Y no hacer publicaciones ni filtraciones que puedan malograr el convenio, que puedan reactivar, ¿no? Eso significa un poco de prudencia y cuidado. Y en cuanto a los codinomes, tampoco se va a poder descifrar estos seudónimos. Yo pienso que eso debe de ser parte de lo que necesita negociar el Ministerio Público, ¿no? Que eso se consiga. Allí habían habido algunos temas que aparentemente fueron trampas que había colocado Odebrecht y que se debieron anticipar. Por eso es que yo siempre decía que los fiscales debían asesorarse. No es un tema de orgullo institucional, que yo no necesito apoyo, sino es un tema nacional.
Y como ellos están en un tema nacional, entonces tienen que contar con asesores especializados. La negociación no es una cosa suave y evidentemente en Odebrecht tienen asesores pues que por años están negociando cosas entre turbias y legales. Entonces esa experiencia no se puede enfrentar simplemente con desconocimiento, ¿no? Y aún ahora deberían estar asesorados los fiscales cuando están allí en Brasil. Usted que tiene mucha experiencia en estos temas, doctor Angulo, ¿Odres y las otras empresas tenían firmemente la voluntad de colaborar o formaba parte de ir ganando tiempo, de ganando espacio, de ir generando un escenario nuevo como se presenta en Brasil? Claro, digamos, como ellos en esos momentos estaban mal, no olvidemos que uno de los señores Odebrecht en esos momentos estaba privado de su libertad. La realidad era que también tenían dificultades al margen de que hubieran viajado a Brasil, porque veían la colaboración se les podría extraer. Entonces, ellos no negociaban porque quisieran, negociaban porque estaban en condiciones de tener que hacerlo, pero los fiscales, claro que tenían que pensar que ellos podrían estar simplemente tratando de ganar tiempo y buscar mejores condiciones para ello y no buenas condiciones para la fiscalía. Por eso es que se requería una asesoría y que no ellos se consideraran que eran autosuficientes, ¿no? En una situación como la que nos encontramos, ¿es pertinente, es urgente que el Ministerio Público emita un pronunciamiento real de estos hechos para que no se preste a subjetividades, a interpretaciones y sobre todo a especulaciones, doctor? Yo pienso que sí, quizá cuando ya hayan terminado lo que tienen que hacer allá Domingo Pérez y el doctor Rafael Vela, cuando ya estén, digamos, el terreno asentado, debe haber un comunicado que explique estos temas que quedan en el aire, por qué los fiscales tuvieron que aceptar que no se utilicen elementos de convicción obtenidos en Brasil, por qué están diciendo que los fiscales han incumplido varias normas del convenio, por qué se ha llegado a suspender y qué es lo que habrían sustentado los fiscales peruanos allí en Brasil y por qué dicen que Odebrecht actúa de mala fe. Porque estas cosas evidentemente reclaman conocimiento ciudadano para tener respaldo y legitimidad en los procesos que están haciendo, porque si estamos considerando que se están haciendo reacomodos, están habiendo presiones, y aquí está también involucrado el tema de la Junta Nacional de Justicia que ha pretendido sacar a 3 jueces supremos, porque eso supone que de repente se quiere alinear al Poder Judicial. El Poder Judicial siempre debe permanecer como un tercero y no lo pueden alinear políticamente, cosa que claro, el Fujimorismo, el APRE en su momento lo han hecho, pero nosotros tenemos que impedir que progresen esas cosas. Entonces sí, no solamente la Fiscalía, ¿no? El Poder Judicial mismo tendría que decir que ellos no están entre las autoridades que se considera que están actuando en contra del convenio, porque podría decirse que este pronunciamiento en relación al tema del lavado de activos de mañana, o no sé si se habrá suspendido, y que dicen que ahora ya el lavado de activos no se da a través de donaciones a partidos políticos, no sea un tema que lo están considerando allá los fiscales y que por eso están hablando de autoridades. Hay muchas cosas que todavía se tienen que esclarecer. Así como están las cosas, doctor Angulo, es inminente que el proceso que está en curso, el más reciente, el de Ollanta Humala y Nadine Heredia, se vea postergado. Definitivamente sí, porque no se cuenta en estos momentos, eso sí ya está afectado la presencia de los testigos brasileños en el proceso peruano. Entonces, lamentablemente sí, pues van a tener que rehacerse las fechas del juicio oral, desgraciadamente. Finalmente, ¿qué repercusión, más allá del tema jurídico, va a tener la presencia de Lula da Silva allá como presidente del Brasil en todo este proceso, en todo este tinglado jurídico que de una u otra manera lo alcanzó y de qué manera lo alcanzó en Brasil? Claro, el tema es que, digamos, el señor Lula, él se vio beneficiado también por temas de defectos de forma en el proceso, ¿no?
A veces las autoridades actúan con rapidez. Eso yo lo vi, por ejemplo, en el Congreso en la época del señor Ollanta Humala. A un congresista que no tenía mucha experiencia le entregaron la investigación contra Alan García. Alan García lo citaron, no le dijeron de qué se iba a hablar, él en qué condición venía, y todo lo que Alan García, para su mal, había hablado y que lo perjudicaba, al final se terminó anulando. Entonces, más o menos eso no solamente sucede en el Perú, también ha sucedido en Brasil, le benefició al señor Lula, pero no ha sido un pronunciamiento sobre el fondo. Entonces, en la medida en que todavía continúen los casos y exista cierta tradición de independencia, por lo menos algunos jueces y fiscales van a continuar trabajando también en Brasil. Pero siempre, desgraciadamente, es un hecho que los poderes ejecutivo, legislativo, tratan de ingresar, tratan de filtrarse en el Poder Judicial, en la Fiscalía, y que repercutan esa filtración en archivos de procesos, en limpiar, ¿no?, responsabilidades. Entonces no es algo que también podamos considerar que ya es ajeno, ¿no? Es algo que bien podría suceder. Va a depender también de la actuación de la ciudadanía civil. Finalmente, digamos que el expresidente que ya se retira, el señor Bolsonaro, tampoco está tan débil de votación. Él consiguió 49.1 y eso significa capacidad de movilización. O sea, va a poder haber fiscalización, va a poder haber un control. El problema es cuando desde dentro los poderes empiezan a infiltrar y subrepticiamente uno no se da cuenta aquí felizmente ya nos hemos dado cuenta de estas presiones al Poder Judicial por parte de la Junta Nacional de Justicia y algunas cosas medias raras que han estado sucediendo y que tratarían de alinear al Poder Judicial, cosa que no es conveniente, y tampoco en relación a la Fiscalía. Muy bien, doctor Pedro Ángulo Arana, ex fiscal anticorrupción, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. La red que comunica y une al Perú.